Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme porque hoy tenemos bomba. Y cuando digo bomba, créanme, es una bomba. Estoy que no me lo creo, pero es real. La información es fresca, caliente, recién salida del horno. Y como siempre yo, su fiel servidora, estoy aquí para dárselas en bandeja de plata literalmente. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí. Los mismos los que nos robaron el corazón en Love is in the Air, los que nos hicieron suspirar con ese amor de ensueño. Los que nos hicieron creer en los finales felices, en los amores de cuento de hadas. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de un evento exclusivo. Uno de esos que te hacen vibrar de emoción, que te hacen gritar internamente y que te dejan con ganas de más. Porque amigos, amigas, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos. ¿Pueden creerlo? Yo todavía no lo asimilo del todo. Es como si el destino, la vida, o las hadas madrinas de las series turcas hubieran conspirado para regalarnos este momento. Así que si son fans de esta pareja, si les gusta el chisme, si adoran saber lo que pasa con sus ídolos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir todos los detalles de este evento que está dando de qué hablar. Vamos a sumergirnos en todos los ángulos, desde quienes estaban presentes, qué hicieron, qué se dijeron, hasta la ropa que llevaban puesta, porque eso es crucial. Y por supuesto vamos a analizar todo lo que esto puede significar. ¿Será que hay algo más que una amistad? ¿Será que el destino los está uniendo nuevamente? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual, un saludo amistoso entre dos colegas? Todo eso y mucho más lo vamos a discutir hoy. Les aseguro que este análisis, este desmenuzamiento de cada detalle, les va a encantar. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, les quiero recordar que se suscriban al canal. Suscribirse es gratis. Y así no se van a perder ninguno de mis vídeos sobre Kerem, Hande y todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, el espectáculo, las noticias de celebridades y por supuesto todos los chismes jugosos que tanto nos gustan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pierdan. No quiero que se pierdan ni una sola noticia, ni una sola foto, ni una sola especulación. Quiero que estén al tanto de todo, al igual que yo. Bueno, ahora sí arrancamos con la bomba. Preparen sus palomitas, sus bebidas y sus corazones. Como ya les mencioné, el evento en cuestión es un evento exclusivo. Y cuando hablo de exclusivo me refiero a algo que no todos pudieron presenciar. Fue un evento de esos que se dice, solo para invitados especiales. Se trata de una reunión, bueno, no exactamente una reunión, sino algo mucho más interesante, algo mucho más, ¿cómo decirlo? Intrigante. Fue un evento muy especial, organizado por una marca de... Para que entiendan la magnitud del asunto. Para que se hagan una idea del nivel de glamour y de exclusividad. La verdad es que la marca, conocida mundialmente por su glamour y elegancia, decidió organizar este evento en un lugar de ensueño. Un lugar que, por lo que he visto en las fotos y vídeos que han salido a la luz, era absolutamente espectacular. Un lugar que destilaba lujo, sofisticación, y que al mismo tiempo invitaba a la relajación y al disfrute. Imagínense un ambiente mágico con luces tenues, música suave y una atmósfera que te transporta a otro mundo. Un lugar perfecto para una noche inolvidable, un lugar perfecto para que Kerem y Hande coincidieran. Ahora, ¿por qué este evento es tan importante? ¿Por qué nos tiene a todos tan pendientes? ¿Por qué las redes sociales están que arden con este tema? Porque reunió a dos personas que, aunque no estén formalmente juntas, siempre generan expectativa. Siempre generan morbo. Siempre generan ese, ay, ¿qué estará pasando? Kerem Bürsin y Hande Erçel. La sola idea de verlos juntos, después de su relación que fue tan comentada, y luego la posterior ruptura que rompió el corazón de muchos, incluyendo el mío, genera muchísima curiosidad. Es como si la gente estuviera esperando un reencuentro, una reconciliación, o simplemente una señal. Una señal de que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. La emoción de este evento no solo radica en la presencia de Kerem y Hande, sino también en cómo interactuaron. ¿Se mostraron distantes? ¿Se ignoraron por completo?
¿Hubo miradas cómplices? ¿Conversaron? ¿Se reían juntos? ¿Hubo roces, guiños, pequeños gestos que delataran algo más? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Y por suerte y gracias a la magia de Internet y a las fuentes confiables, tenemos las respuestas. Según lo que he podido recopilar, y créanme, he estado investigando a fondo como una detective, una espía, una chismosa profesional, Kerem y Ande estuvieron bastante cercanos durante el evento. No se separaron en ningún momento de la velada, al menos no durante las horas que la mayoría de los invitados y las cámaras estuvieron presentes. Se pudo observar que se reían juntos, conversaban animadamente y se les veía muy cómodos el uno con el otro. Incluso en algunas fotos, se les ve compartiendo miradas que honestamente a mí me hicieron suspirar. Esas miradas que hablan por sí solas, esas miradas que transmiten complicidad, cariño, y quizás, ¿algo más? Las fuentes, que son bastante confiables y que prefiero mantener en el anonimato por respeto a su privacidad, mencionan que la química entre ellos sigue siendo palpable. Esa chispa que vimos en Love is in the Air, esa conexión que nos enamoró a todos, parece que sigue ahí. Esa chispa que traspasaba la pantalla, esa conexión que hacía que creyéramos en el amor verdadero, parece que aún no se ha extinguido. No sé ustedes, pero a mí me da mucha esperanza. Me hace creer que a veces el amor verdadero, ese que es genuino, sincero y puro, puede tener una segunda oportunidad. Pero, ¿qué más sucedió en este evento? Además de la presencia de Kerem y Ande, obviamente hubo otras personalidades importantes. Celebridades, influencers y personalidades del mundo de la moda fueron parte de la lista de invitados. Lo que nos demuestra el gran alcance y la importancia que tuvo este evento. Estaban ahí las caras más conocidas, los nombres más resonantes y los que dictan tendencia. Lo que indica que este evento era el evento al que había que asistir. Un evento donde, por supuesto, todos querían ver y ser vistos. Un evento que nos dejó a todos con la boca abierta. Y como no podría ser de otra manera, la moda fue clave. La ropa que eligieron Kerem y Ande fue otro tema de conversación, y créanme, es un tema que me encanta. Soy fan de la moda. Soy fan de los estilismos. Soy fan de ver a mis ídolos lucir espectaculares. Ande deslumbró con un vestido largo de un color que resaltaba su piel, con una caída impecable que realzaba su figura. Un vestido que combinaba a la perfección elegancia y sensualidad. Un vestido que la hacía lucir como una diosa, radiante y con una sonrisa que iluminaba la noche. Un look que por supuesto fue elogiado por todos los expertos en moda. Un look que generó y sigue generando muchos comentarios positivos. Por su parte, Kerem, fiel a su estilo, optó por un traje que le sentaba como un guante con un corte impecable y unos detalles que demostraban su buen gusto. Un traje en un color que combinaba a la perfección con el vestido de Ande. Un look que lo hacía lucir elegante, sofisticado, y por supuesto, muy atractivo. Un look que como siempre demostró su estilo único y personal. Ambos lucían espectaculares y la verdad es que hacían una pareja visualmente perfecta. Parecían sacados de una película de Hollywood. Parecían hechos el uno para el otro. Y honestamente verlos juntos me llenó de emoción. Este evento nos plantea muchas preguntas y despierta muchísimas especulaciones. ¿Qué significa esta cercanía? ¿Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad? ¿Será que, después de todo, el amor puede más? ¿O simplemente son amigos que se llevan bien y que se sienten cómodos compartiendo un evento? ¿Será que solo se trata de un reencuentro amistoso? ¿Un gesto de cortesía? ¿O hay algo más que no nos han contado? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro, es que este encuentro ha alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con volver a verlos juntos. Unos fans que, como yo, no pierden la esperanza. Y es que, seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, que comenzó en la ficción, se convirtió en realidad y nos regaló momentos inolvidables. Su romance, su complicidad, su conexión, todo eso nos enamoró. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Es algo que demuestra madurez, respeto y quizás un cariño que perdura a pesar de las circunstancias. Ahora,
quiero aclarar algo. No voy a caer en el amarillismo ni en las falsas expectativas. No voy a afirmar que están juntos ni que se van a casar. No voy a crear falsas ilusiones. No soy adivina, ni vidente, ni pitonisa. Pero lo que sí puedo decir es que la conexión entre ellos es innegable. Y que, como fans, tenemos el derecho de soñar y de especular. Tenemos el derecho de imaginar, de fantasear, y de esperar lo mejor para ellos. Este evento exclusivo ha sido un recordatorio de que a veces el amor verdadero perdura. Y que incluso después de una ruptura, puede existir una amistad sincera y un cariño profundo. Y eso es algo que debemos celebrar. Debemos celebrar la madurez, el respeto y la posibilidad de mantener una buena relación, a pesar de los desencuentros. Además de todo esto, también hay que tomar en cuenta el contexto en el que se da este evento. Ambos, Kerem y Hande, están en momentos muy importantes de sus carreras. Kerem con proyectos importantes en puerta, y Hande consolidándose como una de las actrices más exitosas de Turquía. La cercanía entre ellos y el apoyo que se demuestran puede ser muy beneficioso para ambos. Pueden ser un gran equipo, tanto en lo profesional como en lo personal. Porque al final del día, el éxito de uno es el éxito del otro. Y eso es algo que creo que entienden muy bien. Se apoyan, se admiran y se respetan. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Es algo que demuestra que a pesar de todo, siguen siendo un equipo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan sobre este evento? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que solo son amigos? ¿Qué les parecieron sus looks? ¿Les gustó la química que percibieron? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué piensan, y vamos a debatir sobre este tema tan interesante. Quiero saber qué opinan, qué piensan, qué sienten. Quiero leer sus teorías, sus especulaciones, sus esperanzas. Quiero saber todo. No se queden callados. Participen. Este evento sin duda ha sido un regalo para todos los fans de Kerem y Hande. Nos ha dado una dosis de esperanza y nos ha recordado que el amor, a veces, puede superar las dificultades. Que a veces es posible reconstruir, reinventarse y volver a creer. Que a veces los finales no son tan definitivos. Y bueno, hasta aquí llegó el chisme por hoy. Hemos analizado cada detalle, hemos debatido y hemos soñado. Hemos analizado las fotos, los vídeos y cada rumor. Hemos especulado sobre su futuro y hemos deseado lo mejor para ellos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de Kerem y Hande. Me encanta compartir mis análisis con ustedes. Me encanta ser parte de esta comunidad. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo. No olviden dejar su comentario. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo porque me encanta leer sus comentarios. Me encanta saber que no estoy sola en esto. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí para seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas, sobre Kerem, Hande y todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Quiero que estén al día de todo. Quiero que sean los primeros en saber. Quiero que sean parte de esta familia. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo lleno de cariño, de esperanza, y de buenos deseos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima bomba. Besos.